Sí, bueno, probando audio. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a este programa. A ver qué anda por acá sonando. Ok, listo. ¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más, bienvenidos a este su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por estar ahí presentes, gracias por estar pendientes, gracias por estar con nosotros, gracias. Bienvenidos sean todos ustedes. Así que les invito a que me hagan saber por ahí si de repente se escucha bien, si hay alguien que nos está escuchando, que nos está mirando. Bueno, pues les hacemos la invitación a que nos ayuden, a que nos digan si se escucha bien, si está bien, cómo está el asunto por ahí, ¿sí? Así que bienvenidos sean pues todos ustedes en este hermoso día. Vamos a ponernos en la presencia de Dios para hacer este trabajo, ya que pues lo estamos haciendo y vamos a seguir adelante en el nombre de Dios, porque es Él el que nos anima, nos motiva, nos mueve a seguir trabajando para su reino. Bien, pues pongámonos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre de amor, muy buenas tardes. Una vez más te saludamos contentos, alegres en este hermoso día por permitirnos la vida. Gracias, Señor, por mantenernos con vida. Eso es lo más importante, porque teniendo vida, Señor, podemos corregir lo que no hemos hecho bien. Teniendo vida, tenemos una nueva oportunidad, Señor, para volvernos a ti, para amarte, para adorarte, para bendecirte, para alabarte, Señor. Gracias por darnos este don maravilloso. Gracias por permitirnos gozarnos en este hermoso día. Señor, queremos pedirte humildemente que nos bendigas una vez más con la luz del Espíritu Santo, que sea Él el que nos guíe, que sea el Espíritu Santo el que nos motiva, es el Espíritu Santo el que nos lleve hacia ti, que sea el Espíritu Santo el que mueva esas mentes y esos corazones de todos nuestros hermanos que nos van a ver, que nos van a mirar, que nos van a escuchar tu palabra, Señor. Te pido pues humildemente por ellos, para que se dispongan a escuchar, Señor, lo que tienes para cada uno de nosotros en esta hermosa reflexión de tu palabra. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues una vez más, bienvenidos queridos hermanos a este su programa Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar ahí al pendientes de este día. Hemos llegado nada más ni nada menos que al miércoles 13 de enero. Miércoles 13 de enero del 2021. Estamos en el ombligo de la semana. Sí, Señor. Gracias a Dios. ¿Sí? En el Salmo de hoy el Señor nos recuerda. El Señor nunca olvida sus promesas. Así lo dice la antífona del Salmo de hoy, del día de hoy. Así que el Señor nunca olvida sus promesas, queridos hermanos. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias por dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque es por eso que han decidido abrir su teléfono, es por eso que han decidido a estar pendientes estos minutos para instruirse, ¿sí? Para instruirse, para dejarse aconsejar
y aconsejar a nuestros hijos. Pero ¿de quién se van a dejar aconsejar, queridos hermanos? No de mí, eso que sí quede claro. No se van a dejar aconsejar de mí, sino de la palabra de Dios, que solamente este servidor lo que hace es ponerle voz a las letras escritas, es ponerle audio y llevarlo hasta ustedes. Carlos, regálame un vaso con agua, por favor. Sí. Así que, queridos hermanos, nos hemos interesado siempre, pues, en las bases de la sociedad, que es la familia. Y yo estoy convencido que es en la familia en donde, pues, empieza la sociedad, ¿sí? La sociedad. Así que nosotros, el Señor nos dice, pues, que solamente escuchándolo a Él, poniéndole atención a Él, podremos nosotros guiarnos correctamente. Solamente así podemos nosotros guiarnos por los caminos de la vida hasta el día que lleguemos a su presencia. O sea, para poder llegar a la presencia del Señor, necesitamos escuchar la palabra de Él, sus consejos de Él, la sabiduría del Señor. ¿Y dónde es, queridos hermanos, que se encuentra la sabiduría de Dios? ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde debemos nosotros acudir para el aprendizaje de la palabra de Dios? Nada más ni nada menos que en la familia. En la familia es en donde nosotros aprendemos y podemos estar seguros de que si enseñamos la palabra de Dios en nuestro hogar, en nuestros hijos van a llevar una vida más recta que el resto del mundo. ¿Sí? ¿Y dónde lo dice? Que es en la familia. Dice allá San Pablo, le escribe a Timoteo, abra su Biblia, por favor, abra su Biblia. Abra su Biblia y vamos a ir escuchando, vamos a ir leyendo. No me dejen solo. No se queden nada más con que, bueno, él la va leyendo y pues sí, ahí nos vamos acordando. No. Agarre su Biblia para que lo verifique usted con sus propios ojos, porque de repente hay unas palabras medias fuertes y de repente va a decir, el hermano Fidel nos está faltando al respeto. Y no es así, sino que es una forma de corregir, de llamar la atención, de despertarnos la palabra de Dios. ¿Sí? Bien, allá en el capítulo 1 de la carta a Timoteo, de la segunda carta a Timoteo, ¿sí? Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice así: recuerdo tu fe sincera. Así eran tu abuela Eloide y tu madre Eunice. Y estoy convencido que la recibiste de ellas. ¿De dónde se recibe la fe? En el hogar. ¿De dónde Timoteo ha recibido la fe? De su abuela, de su madre. O sea, que el lugar en donde nosotros nos instruimos en la fe, queridos hermanos, es simple y sencillamente en el hogar. No en la escuela. Antes, en aquellos tiempos, ¿sí? Hay muchos lugares, yo he escuchado porque yo no lo viví en los años que yo fui a la primaria, yo no lo viví. Pero yo escucho en otros lados, en otros lugares que dicen que los maestros enseñaban con la palabra de Dios en las escuelas públicas. Qué hermoso, eso era maravilloso. Pero el día de hoy ya no puedes ni siquiera
nombrar a Dios en las escuelas públicas, ¿sí? Así que no pensemos, queridos hermanos, que vamos a mandar a nuestros hijos a una escuela pública de muy buena en la escuela y que allá les van a hablar de Dios. Eso sí que no. ¿Dónde dice San Pablo que se aprende la palabra de Dios, se escucha la palabra de Dios, se pone en práctica la palabra de Dios? En la casa, con la familia, ¿sí? ¿Para qué sirve? Vamos a ver para qué sirve, queridos hermanos, la palabra de Dios. Tú en cambio quédate con quédate con lo que has aprendido. Estamos en 2 de Timoteo 3, versículo 4. 2 de Timoteo 3, versículo 14. Perdón. Es que la luz la necesito de este lado. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 dice: tú en cambio quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes la recibiste. ¿De quiénes dice que las recibió? De su madre y de su abuela. Vamos a ver desde cuándo hay que instruir a los niños, queridos hermanos, a nuestros hijos. Si será a los 10 años, a los 15 años, a los 20, a los 30, a los 50 o a los 100. Vamos a ver. Además, desde tu niñez conoces las Escrituras. ¿Desde cuándo tenemos que mostrarle a nuestros hijos las Sagradas Escrituras? Enseñárselas. Que ellos nos miren a nosotros que leemos la palabra de Dios y que nos esforzamos y luchamos por ponerla en práctica. ¿Cuándo? Desde tu niñez, ¿sí? Además, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Ellas, ¿para qué sirven? Ellas te darán sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es lo que estamos mirando allá en el libro de Proverbios, ¿sí? ¿Quién escribió ese libro? Se le atribuyen al rey Salomón. ¿Quién fue el rey Salomón? Nada más ni nada menos. El joven que en lugar de pedir riquezas, la muerte de sus enemigos, le pide a Dios sabiduría y entendimiento. Nada más ni nada menos es el rey Salomón el que pide a Dios la sabiduría y entendimiento. Y Dios le da sabiduría y entendimiento y todo lo demás, las riquezas, ¿sí? Así que ellas te darán sabiduría que lleva a la salvación. La sabiduría que dan las Sagradas Escrituras nos llevan directo a la salvación. Sencillo. A eso vino Jesús, a eso vino Cristo, a salvarnos. Ahora nosotros queremos salvarnos, queremos guiar a nuestros hijos hacia la salvación, tenemos que mostrarle la palabra de Dios. Y no estamos hablando de la salvación física, del cuerpo físico que un día va a morir, de una u otra manera va a morir, ¿sí? Pero el alma es la que no va a morir, es la que va a seguir viviendo. ¿Cómo nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos? Con las Sagradas Escrituras. Con ellas podrán adquirir sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. A través de Cristo llegamos a la salvación. ¿Para qué otra cosa, queridos hermanos? Estoy empezando con esto y vamos a ir al capítulo 3 de Proverbios, ¿sí? Este es un complemento para que miremos que sí sirve la fe y dónde necesitamos mamar la fe, ¿sí? ¿Dónde se mama? ¿Dónde se come? ¿Dónde se saborea la fe? ¿Dónde se agarra la sabiduría? ¿Dónde empieza uno a tener amor a Dios, temor a Dios? ¿En dónde?
¿En la calle? No, en el hogar. Versículo 16 dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. ¿Sí? ¿Para qué es? Si nosotros les enseñamos las palabras de Dios a nuestros hijos, ellos aprenderán. Es para enseñar. Con la palabra de Dios les podemos enseñar. Ok, hijo, no robes, porque eso es detestable a los ojos de Dios. ¿Dónde lo dice, mamá? Aquí lo dice la palabra de Dios. Y vamos a la Biblia, ¿sí? Hijo, no vivas en fornicación. Estás enseñando, estás corrigiendo, estás guiando, ¿sí? No vivas en fornicación, porque eso es en contra de la voluntad de Dios. ¿Dónde lo dice? Aquí lo dice. Y vamos a la palabra de Dios y la encontramos y le decimos, aquí lo dice. ¿Sí? Para eso sirve la palabra de Dios. Pero también sirve para rebatir. ¿Qué es rebatir? Otras traducciones dicen para refutar. ¿Qué es refutar? ¿Sí? Para decirle al hermano que está predicando cosas que la palabra de Dios no dice. ¿Sí? Cosas, por ejemplo, como el bautismo de los niños, los hermanos protestantes. Que donde dice en la Biblia que se tiene que bautizar a los niños, eso no es cierto, eso no lo dice la Biblia. Y agarramos nosotros, es para rebatir y le decimos, a ver hermano, aquí lo dice, ¿sí? Que el bautismo es para todos y todos, ahí no hace excepción que nada más los adultos, no señor, ¿sí? Para rebatir, ese es un pequeño ejemplo, hay muchos más, ¿sí? Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para hacerse un experto, para quedar preparado para todo buen trabajo. Todo lo que haga lo va a hacer bien a los ojos de Dios, aunque a los ojos del mundo puede ser un anticuado, un pasado de moda, ¿sí? No importa. Pero él va a estar actuando, va a estar preparado para hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Quise traerlos a estos pasajes, hermanos, para que miremos, pues, dónde se necesita, dónde es necesario que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Que nuestros hijos aprendan la palabra de Dios. En el hogar, los padres, los abuelos tienen la responsabilidad de enseñar, ¿sí? Con palabra y con testimonio, con acciones. También, no nada más con palabra. Bien, queridos hermanos, vamos a ir allá a Proverbios capítulo 3, agarre su Biblia. Agarre su Biblia. Proverbios capítulo 3. ¿Qué dice ahí? Voy a agarrar el encabezado del capítulo 1 para que nos orientemos en adelante. Dice así: estos son proverbios de Salomón, para que con ellos adquieran sabiduría y educación y entiendan las palabras que abren la inteligencia, para darles lecciones de buen juicio y así lleguen a ser justos, honrados y leales. La gente sencilla aprenderá a juzgar bien. Los jóvenes se instruirán, su espíritu se abrirá. Hijo, no te olvides de mis advertencias.
Que tu corazón sepa guardar mis mandamientos. Ellos prolongarán tus días, te darán la prosperidad, años de vida. Que no te falten ni la bondad ni la fidelidad. Átalas a tu cuello, inscríbelas en las tablillas de tu corazón. Así conseguirás benevolencia y estima tanto de Dios como de los hombres. Confía en el Señor con todo el corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquier cosa que hagas, tenlo presente. Él aplanará tus caminos. No te creas el más sabio. Ten el temor de Yahvé y mantente alejado del mal. Eso será un remedio para tu cuerpo y refrescará tus huesos. La palabra de Dios nos dice, nos invita a que no nos olvidemos de las advertencias de Dios. A que no nos olvidemos. Pero ¿cómo nos vamos a recordar? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a reconocer, a recordar las advertencias de Dios si no estudiamos la palabra de Dios? Si no sabemos lo que dice, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder guiar a nuestro hijo de acuerdo a la voluntad de Dios? No podremos hacerlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera hemos abierto la Biblia, no nos hemos puesto a estudiar. Yo he mirado estos proverbios y están más claros que el agua, ¿sí? Más claros que el agua. Nos invita, nos hace una promesa, donde dice, ellos prolongarán tus días, te dará la prosperidad, años de vida. Esto me gustó mucho porque va de la mano con la antífona del Salmo del día de hoy. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas, queridos hermanos. Y aquí está haciendo una promesa. Hijo, no te olvides de mis advertencias, que tu corazón sepa guardar mis mandamientos. Ellos prolongarán tus días, te darán la prosperidad, años de vida. Que no te falten ni la bondad ni la fidelidad. Átalas a tu cuello, inscríbelas en las tablillas de tu corazón. Así conseguirás benevolencia y estima tanto de Dios como de los hombres. ¿A qué nos invita el Señor? A que tengamos presentes siempre y en cada momento sus mandamientos, su deseo, sus preceptos, lo que Él nos pide. Queridos hermanos, ustedes de repente pueden pensar y decir, ay Fidel, mira, siempre hablas de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. ¿Y cuál de lo mismo? Pues que no hagamos esto, que no hagamos lo otro, que no hagamos lo otro, pero que sí hagamos esto, que sí hagamos esto. Bueno, puede ser que se sienta así. Pero miren, si ustedes agarran la palabra de Dios y la empiezan a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sorpresa, no te va a hablar de otra cosa el Señor. Te va a hablar de cómo dirigirte en la vida para que tengas vida eterna. De cómo dirigirte en la vida para no sufrir en esta vida. ¿Sí? Escuchando una reflexión de un sacerdote, dice, mucha gente piensa y dice, ay, que el Señor le perdone sus pecados, si era un malandrín, que el Señor le perdone sus pecados, que todos los familiares, amistades, todos desean, ¿verdad? El término o el buen término, el buen paradero de su alma
de la persona que ha fallecido, aunque en vida fue un malandrín. Pero los familiares, los amigos, las amistades desean que su final llegue a Dios. ¿Sí? Pero el padre estaba diciendo, dice, ok, la muerte te agarra, llega ahorita. ¿Sí? Y tu alma va a agarrar la misma dirección, tu alma va a agarrar el mismo trayecto que traías tú en vida. ¿Sí? Que traías tú en vida. Ese trayecto va a agarrar, ese trayecto va a seguir. Lo que tú estabas haciendo en el último momento. ¿Sí? Entonces yo me quedé pensando y digo, caramba, caray, en la torre. O sea, por eso es que el Señor Jesús nos dice, estén preparados, porque no saben ni la hora ni el día en que voy a venir. Llegaré como un ladrón cuando menos lo esperen. Y a ver, usted y yo, ¿estamos esperando un ladrón que entre a la casa? Hoy va a entrar. Ajá. No sabemos cuándo. Él va a llegar de sorpresa. ¿Sí? Él va a llegar de sorpresa. Así es el último suspiro de nuestra vida, el último aliento de vida que tengamos. Va a llegar de sorpresa y por eso el Señor, toda la palabra de Dios nos está invitando a que nosotros como adultos, como padres de familia, siempre tengamos presente a Él en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos, les estemos hablando de Dios. Pero ojo, no nada más hablándoles, sino enseñándoles con palabra y con acción, con testimonio. ¿Sí? Yo ya saben que yo tengo familias que se fue de la iglesia. Y platicando un día con mi primo, dice, primo, mi mamá nunca nos llevó a misa y tenían la iglesia a 2 casas. Una casa nada más dividía. Una casa dividía y la tercera era la iglesia. Siempre nos decía, vayan. ¿Sí? Pero nunca agarró y nos dijo, vénganse, vamos. Nunca vimos que ella hiciera eso. Entonces, por eso el Señor nos dice, con palabra y con testimonio, siempre incúlquenle a sus hijos el bien. ¿Para qué? Para que vivan aquí a gusto, felices y lleguen a la presencia de Dios. Dice en el versículo 5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquier cosa que hagas, tenlo presente. Él aplanará tus caminos. No te creas el más sabio. Ten el temor de Yahvé y mantente alejado del mal. Eso será un remedio para tu cuerpo y refrescará tus huesos. Ten el temor de Yahvé. ¿Qué quiere decir temor de Yahvé? Temor de Dios, ten temor de Dios. No quiere decir que le tengo miedo y me va a castigar y por eso no voy a hacer esto. No es esa clase de temor que nosotros interpretamos como el miedo. No es. El temor es, me voy a portar bien porque sé que Dios me está mirando. Voy a hacer las cosas con amor a Dios, no quiero defraudarlo, no quiero hacerlo sentir mal, no quiero hacerlo llorar, como cuando nuestros hijos nos hacen llorar, se portan mal, nos hacen sufrir. Así es con Dios. Nosotros nos portamos mal, hacemos sufrir a Dios y ese es el temor. Yo no quiero verte sufrir, Señor. Yo quiero que estés contento conmigo. No quiero verte sufrir. ¿Sí? Ese es el temor que Dios nos menciona. Haz tu ofrenda a Yahvé, tomando de tus bienes los primeros frutos de tus cosechas.
Entonces se llenarán de trigo tus graneros y tus cubas desbordarán de vino nuevo. ¿A qué nos invita el Señor? A ser desprendidos, para con Él. ¿Sí? Para con Él. Que siempre lo tengamos presente. Que no nos olvidemos de que lo primero del trabajo es para darle gracias a Dios. ¿Sí? Eso es. No es que ahora en nuestro tiempo, desde que vino Jesucristo, no es el diezmo, no, Señor. En la Iglesia Católica no es el diezmo, ¿sí? Es lo que te dicta tu corazón. Si tu corazón te dicta el 1%, el 1%. Y si no quieres dar nada, no des nada. Pero si tu corazón te dicta el 10%, da el 10%. Y si tu corazón te dicta a dar más, da más. Ese no es ningún problema. Pero por ley no hay un porcentaje, ¿sí? Da lo que tu corazón te dicte, ¿sí? El que a mano abierta da, a mano abierta recibe. Y el que con mezquinidad da, también dice el Señor, también con mezquinidad recibe, ¿sí? Pero siempre lo que te dicte tu corazón. Hijo mío, no desprecies las advertencias de Yahvé. No te rebeles contra su reprimenda. Porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. Queridos hermanos, aquí hay algo así controversial, porque luego, pues ya ahora en estos días ya no, el gobierno ya no nos permite jalarle la rienda a nuestros hijos de repente con unos varazos, ¿sí? Con unos chicotazos, ya no. Nos quieren llevar a la cárcel. Pero la palabra de Dios dice, hijo mío, no desprecies las advertencias de Yahvé. No te rebeles contra su reprimenda, o sea, contra su corrección, porque el Señor corrige al que ama. Cuando una persona, un padre de familia, no corrige a su hijo, no lo ama, porque no le interesa para dónde vaya, ¿sí? No le interesa el camino que agarre. Ay, pues es que ya está grande, él sabrá. Ay, pues es que ten, mijo, el teléfono para que no me estés llorando aquí, no me estés molestando. Esa es la tipo de corrección del día de hoy. Por eso estamos como estamos. Miren allí nada más donde quiera que vayan. Un convivio, en la tienda, un niño de pañales todavía. Se le pone a la mamá llantos y en gritos hasta que le da el teléfono. Se le pone a la mamá o al papá llantos y gritos y empieza a reparar y a brincar hasta que le compran lo que él quiere. ¿Sí? Ay, mijito, es que pues no puedo yo jalarle las orejas porque me van a llevar a la cárcel. A la cárcel. Peor va a ser al lugar donde vas a ir a pagar eso de no haber hecho tu trabajo. ¿Sí? Porque dice el Señor, porque el Señor corrige al que ama, a semejanza de quién. Así como un padre reprende al hijo que quiere. Feliz el mortal que encontró la sabiduría, el hombre que obtuvo la inteligencia. ¿Sí? Feliz el mortal que encontró la sabiduría. ¿Saben quién es la sabiduría, queridos hermanos? Ya llevamos con 3 capítulos de Proverbios. Se los voy a adelantar. Bueno, yo quisiera que los que me estén por ahí oyendo, me escriban, me manden un mensajito. ¿Quién es la sabiduría? ¿Sí? ¿Quién es la sabiduría? Lo que usted sepa que es la sabiduría.
¿quién es la sabiduría? Porque dice, feliz el mortal o feliz el hombre que encontró la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría para usted? ¿Qué es la sabiduría para usted? Mándeme un mensajito, no sea ingrato, ayúdeme, participe. El hombre que obtuvo la inteligencia, el estar provisto de sabiduría, vale más que tener dinero en el banco. Escuchen hermanos. El estar provisto de sabiduría vale más que tener dinero en el banco. Te da más utilidades que el oro. Es más preciosa que las perlas. Nada de lo que te atrae se le puede igualar. Con su mano derecha te ofrece larga vida y con la otra riquezas y gloria. Te llevará por caminos agradables, todas sus sendas son seguras. Es un árbol de vida para el que se acerca a ella. Felices los que encontraron la sabiduría. ¿Sí? ¿Quién es la sabiduría? A ver, vamos a ver si de repente alguien. A ver. Nadie. Aquí tengo a Maggie Barrientos Morales, Laura Ortiz. Nadie escribe quién es la sabiduría. A ver, acá en este teléfono, vamos a ver. Vamos a ver si hay algo por ahí. Dice, a ver. Fide Memije, amén. Lupita Carrillo dice, la sabiduría es el Señor. Bueno, yo creo. Bien, Lupita. Felicidades. La sabiduría es Jesús. La sabiduría es la palabra de Dios y la palabra es Cristo, es Jesús. Recordemos allá en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. El verbo estaba ante Dios y era Dios. ¿Cuál es el verbo? La palabra, ¿sí? Y la palabra era Dios, ¿sí? La sabiduría, ahorita se los voy a encontrar aquí. Felicidades, Lupita. Gracias, Fide, por estar ahí. ¿Quién más? No, nadie se atreve. Bueno, seguimos. Yahvé ordenó la tierra mediante la sabiduría. Escuchen bien. Y se me hace que yo les voy a llevar ahorita a San Juan para que esto quede así más complementado. Yahvé ordenó la tierra mediante la sabiduría. Con inteligencia estableció el firmamento. Su ciencia dispuso que las profundidades brotaran las aguas y que las nubes derramaran la lluvia. Yo cuando leí eso me puse a pensar y digo, bueno, a ver, espérame. El mundo tiene bastante tecnología, muchísima ciencia que a mi conocimiento no sé ni lo que hay, porque yo no conozco de esas cosas, pero tiene mucha ciencia, mucha tecnología. Y yo me pongo a pensar, a ver, si tiene mucha ciencia el hombre, mucha tecnología, ¿por qué no hace que llueva? O si ya hay aparatos, máquinas, la ciencia que haga que llueva. A ver, dice, su ciencia dispuso que de las profundidades brotaran las aguas y que las nubes derramaran la lluvia. A ver, yo quisiera ver, o mándenme por ahí un link de alguna tecnología que tenga el mundo, que yo no sé, que ya pueden crear nubes y que hacen llover donde quieren, cuando ellos quieren y la cantidad de agua que quieren. ¿Sí? Yo me puse a pensar en eso y como lo desconozco si lo hay o no lo hay, yo creo para mí que no lo hay. Dije, bueno, es cierto. El hombre a veces se cree como un Dios
Se siente Dios porque tiene mucha inteligencia, pero no sabe el tonto que esa inteligencia le ha sido dada de Dios. ¿Sí? No es por su propio ser. Entonces digo, ¿por qué cuando hay mucha escasez de lluvias, por qué no dice, ok, ahorita voy a hacer llover? Órale, manda sus máquinas, su tecnología y hace llover. ¿Por qué? Porque esa sabiduría, esa inteligencia solamente la tiene Dios. Hijo, no olvides de actuar siempre con prudencia y reflexión. Te darán energía y serenidad. Avanzarás entonces con confianza, sin miedo a tropezar. No temerás al acostarte y acostado tu sueño será apacible. No temerás una catástrofe repentina o el ataque improvisto de los malhechores. Yahvé estará a tu lado y tu pie no quedará prendido en la trampa. Si recuerdan, queridos hermanos, que Cristo, cuando vino al mundo, cuando estuvo aquí, él era siempre relajado, nos lo narran las escrituras. Aquella vez que lo iban a apedrear, ¿cuántas veces no estuvo a punto de que una vez que lo iban a tirar por una peña, un peñasco? Pero él tranquilo agarró y pasó en medio de ellos. ¿Sí? Otras veces que lo iban a apedrear, él tranquilo pasaba en medio de ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tenía esa confianza. Yahvé estará a tu lado y tu pie no quedará prendido de la trampa, en la trampa. ¿Sí? Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a confiar en Dios, queridos hermanos, por eso ustedes han de mirar algunos hermanos que han perdido un familiar, que ha pasado a la presencia del Padre, y los ves tranquilos, serenos. ¿Por qué? Porque confían en la palabra de Dios, porque conocen a dónde va ese ser. No hay problema. Se fue, me dejó, me duele, lógico, pero no por eso me voy a descomponer y me voy a tirar a la tumba y voy a querer sacarlo de la caja. ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque tienen puesta su confianza en Yahvé, porque saben a dónde va ese familiar. ¿Sí? No niegues un favor al que te lo pide. Si tienes cómo hacerlo, si puedes hacerlo ahora, no digas a tu prójimo, ándate, vuelve mañana y te lo daré. No juegues a tu prójimo una mala pasada, ya que confió en ti. No pelees con otro sin motivo, dado que nada malo te ha hecho. No tengas envidia del, esto está hermoso así, para chuparse los dedos, miren. A ver, antes de entrarle allí. Ahorita en estos días, en estos tiempos, y siempre ha sido así, siempre, yo creo, yo desde que me acuerdo, ha sido así. ¿Sí? Admiramos a las demás personas, las admiramos, que vemos a aquella persona que es rica, que tiene carros, que tiene un rancho, que yo quisiera ser como él. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le haría para ser como él? Yo quiero. Oye, esa gente anda haciendo el mal y mira cómo le va de bien. No, yo también quiero hacer eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no nos ha pasado o al menos lo hemos escuchado? Pues mira lo que dice el Señor, ¿sí? Por eso es que aquí es donde nosotros podemos dejarnos aconsejar para aconsejar a nuestros hijos. ¿Cómo nos vamos a dejar aconsejar?
escuchando la palabra de Dios, leyéndola, reflexionándola. Dice el Señor, no tengas envidia de los violentos, no imites su comportamiento. El Señor nos está diciendo, no tengas envidia de esa gente que se anda portando mal, de esa gente que anda armada y que trae cuernos de chivo y cuernos de vaca y no sé de qué tantos cuernos traen, ¿sí? Tantas armas y carros nuevos y andan tirando balazos para ir para acá y que ven que traen dinero y que pueden hacer y deshacer. Y el otro que está pobre, que no tiene nada y no sabe cómo, dice, híjole, cómo quisiera yo andar con ellos, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Yo también quiero tener un arma de esas, yo también quiero. Sí, miren, les comento una anécdota que me pasó a mí. Cuando estaba leyendo esto, yo me acuerdo, yo recuerdo, yo allá vivía en el pueblo y pues, cual más traía una arma, ¿no? Y yo un día le dije a mi papá falleció cuando yo tenía 13 años de edad. Entonces yo le pedí una arma a mi papá mucho más antes. Yo creo que tendría yo a lo mejor unos 8 años o menos. Yo le dije, papá, cómpreme un riflito, le digo, para ir a los venados, para buscar algo, pues, o sea, yo quería traer un riflito, yo quería también sentírmelo, cómo se siente traer una arma. Y sí, pues yo le pedí un riflito, un 22cito ahí para andar matando las palomas. Y me dijo, creo que ni me dijo nada. Y después le volví a decir, papá, cómpreme un arma. Y una noche me dice, Fidel, ven. ¿Qué pasó? Dice, te voy a dar algo mejor que una arma. Ay, carambas. Yo me quedé pensando y dije, caray. ¿Y qué será? Por mi mente pasó muchas cosas. ¿Y qué será? A ver. Y me empieza a decir, repite conmigo. Glorifica mi alma al Señor. Mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Ay, Señor, y empezó a darme esa arma, ¿sí? La Magnificat, una oración. Me empezó a enseñar a orar, ¿sí? Y yo creí que me iba a dar una arma y ya que terminó le digo, ¿y el arma, papá? ¿Y el arma, papá? Le digo, ¿y el arma? Dice, hijo, lo que yo te acabo de dar es mejor que un arma, porque una arma te puede fallar en el momento que la necesites. Una arma te puede comprometer. El que trae un arma trae seguramente un compromiso con él. Un día se va a comprometer. Un día le va a faltar el respeto a alguien y no se va a aguantar, va a sacar el arma y se va a comprometer, va a matar, va a herir, va a ofender a su prójimo. Y bueno, ¿para qué les sigo diciendo a ustedes? Me dijo pues muchas cosas, ¿sí? Y él siempre estaba ahí, hijo, no, nunca le hagas mal a tu prójimo, hijo, nunca hagas esto, hijo, mira, porque Dios no le parece. Y él me enseñó las oraciones que sabía y me fue dirigiendo, ¿sí? Me fue dirigiendo, aconsejando. Yo creo que de lo que él me aconsejaba eran cosas que él había vivido, ¿sí? Yo tenía 13 años, a la edad de 13 años, mi papá me había dicho cosas a mí, aconsejádome a mí como a persona de 25, de 30 años, ¿sí? ¿Por qué? Yo después cuando él falleció digo, ay Señor, yo creo que mi papá presentía que no iba a vivir tanto tiempo o no iba a vivir cuando yo tuviera 20 años para él darme estos consejos. Él me guió, mi padre, él me guió, mi papá. Y ahorita que estoy hablando de papás, miren, estábamos nosotros tomando un curso y en ese curso nos dice el maestro, el que nos estaba dirigiendo ese curso, dice, a ver, queridos hermanos, ¿ustedes sabían qué porcentaje de efectividad
tiene la enseñanza de la madre en el hogar? ¿Quién creen ustedes que tiene más efectividad en los hijos? La enseñanza que den los padres, ¿el papá o la mamá? ¿De quién de los dos hace más efecto en los hijos? La mamá. Y el otro, la mamá. Y el otro, la mamá. Y uno por allá, el papá. ¿Sí? Y dice, miren, el efecto que tiene la enseñanza de la mamá en los hijos, lo que los hijos le ponen la atención a las enseñanzas, a la mamá, el efecto es 25%. 25% de efecto tiene lo que la mamá, las enseñanzas de la madre. Y el efecto del padre tiene 75%. 75% de efecto es lo que tiene la enseñanza del padre en el hogar con sus hijos. ¿Ah? Así que si el padre enseña cosas que no debe enseñar, eso es lo que aprende el hijo. Y el otro 25% de la mamá es el que anda luchando la madre con el padre en las enseñanzas. Si no da buena enseñanza el padre, ahí anda luchando ese 25% de la madre. ¿Sí? Pero quieren ustedes y yo tener hijos educados, que se sepan dirigir en la vida. Somos los padres, el hombre, el que tiene que dar esa enseñanza. Esa enseñanza, ¿sí? Por allá estaba mirando un video donde un padre, y yo no sé cómo dicen que yo si digo una palabra aquí que no puedo decirla, me van a bloquear. YouTube me va a bloquear el canal. Y digo, bueno, a ver, ¿cómo es posible? Yo estoy dando una enseñanza de la palabra de Dios, estoy reflexionando la palabra de Dios. Y como yo he mirado videos, ¿sí? Donde el papá le estaba enseñando al niño de 8 o 10 años a torturar a una víctima, ¿sí? A una víctima que tenían secuestrada. Y le estaba enseñando a torturar a ese niño. Imagínense cómo va a ser ese niño el día que llegue a adulto. Entonces digo yo, bueno, ¿por qué esos videos no los bloquean? ¿Por qué los permiten? Sí, algo controversial, ¿cierto? Entonces a eso voy. Salió esto pues por este versículo 31 donde dice, no tengas envidia de los violentos, ni imites su comportamiento. ¿Por qué? Porque Yahvé tiene horror de la gente sin conciencia y guarda su amistad para los justos. Yahvé maldice la casa del malvado. Oigan bien, hermanos, no crean que a la casa de esa persona que anda haciendo el mal y que nosotros vemos que hará y le va bien y que está progresando, no crean que está bendecida por Dios. No es así. Dice, Yahvé maldice la casa del malvado y bendice la morada de los justos. ¿Sí? ¿Qué podemos enseñarle a nuestros hijos? Mira, hijo, el Señor nos habla, el Señor nos dice, si nosotros andamos haciendo cosas que van en contra de su voluntad de Él, en lugar de bendecirnos con su presencia, nos maldice alejándonos de Él. Es más, yo creo que el Señor no maldice, sino que nos maldecimos nosotros porque nos alejamos de la luz, nos alejamos de Dios. Y esa es una maldición. No tener a Dios en nuestras vidas es una maldición. Es como ir a trabajar a oscuras, sin luz del día. Es como ir a trabajar sin ninguna linterna. No sabes dónde pisas, en cualquier momento te caes, te ruedas, te pica un animal. ¿Sí? Es así de sencillo. Se burla de los burlones, concede su favor a los humildes. La gloria está reservada a los sabios
y los tontos cosecharán el desprecio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí. Queridos hermanos, el día de hoy, miren, la vez pasada yo les comentaba que aquí abajo en las letras chiquitas, yo tengo aquí la Biblia latinoamericana. Las letras chiquitas que están abajo son buenas porque nos ayudan a entender el texto o es como la reflexión de lo que hemos leído, ¿sí? Dice así, y es bueno leerla porque te abre la mente, o sea, te da mejores ideas. Dice, en el primer párrafo se recuerdan las disposiciones que conducen a la sabiduría. Humildad, estar dispuesto a sacrificar lo que Dios exija. No desanimarse cuando Yahvé corrige, es decir, cuando vienen las pruebas. ¿Sí? Cuando vienen las pruebas. Y nos da una cita, Hebreos 12:5. Vamos a ir ahí rapidito a Hebreos 12:5. Dice así. Dice así. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Y allá en Apocalipsis 3:19, el día de hoy la palabra de Dios nos dice, 3:19, nos dice así: yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Toda clase de desgracias es un refrán de los proverbios. Eso será un remedio para tu cuerpo. El temor de Dios y la disciplina hacen a menudo inútiles las visitas al médico y a los psiquiatras. Las enseñanzas de la sabiduría aseguran vida y bienestar. Sus preceptos son para beneficio del hombre. ¿Sí? Sus preceptos, sus enseñanzas que está en la palabra de Dios, nada más ni nada menos, queridos hermanos, son para beneficio del hombre. Podemos seguir leyendo, queridos hermanos. Ustedes estudien una vez más ese capítulo y váyanlo meditando y verán qué hermosas enseñanzas Dios nos va revelando para ponerlas en práctica, ¿sí? Gracias por estarnos mirando, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Ayúdennos, una vez más les pedimos, ayúdennos a que esto siga creciendo, a que esto siga adelante. Compartan los videos, suscríbanse los que no se han suscrito, inviten a que se suscriban en el canal de YouTube. Así que, queridos hermanos, esto fue todo por el día de hoy. Recordemos, el Señor nunca olvida sus promesas. Recordemos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor nos habla, nos enseña de cómo comportarnos, de portarnos bien para ir directo hacia Él. ¿Cómo quiere vivir usted en el cielo, en la otra vida donde va a vivir eternamente? Aquí podrá de repente vivir 100 años máximo. Y allá va a vivir toda una eternidad. Pongo un ejemplo a ver si se siente más fácil de entender. ¿Qué preferiría usted? ¿Vivir 100 años pobre y 1000 años rico?
o 100 años rico y 1000 años pobre? ¿Qué preferiría usted? ¿Sí? Eso es a lo que nos invita la palabra de Dios. Que no nos dejemos llevar por las cosas materiales, que las hagamos lo primero en nuestras vidas, ¿sí? No. Que no nos dejemos llevar por el consumismo, que no nos dejemos llevar por cosas que terminan, por cosas que caducan, sino que tengamos presente siempre a Dios y lo demás vendrá según lo vamos necesitando. ¿Sí? Gracias, queridos hermanos, por estar con nosotros. Mari Argüello, sí se escucha bien. Gracias, Mari, por estar con Maggie Argüello. Sí, Barrientos Morales, sí se escucha bien, hermano Fidel Brito. Gracias, hermano Barrientos Morales. Laura Ortiz nos está viendo. María Sánchez López no lo está mirando. A ver, ¿a qué horas, Nati? Recuerda que tú también tuviste un envío. Aquí te estamos esperando. Te hicieron el envío a ti también y pues yo entiendo, ya que te acomodes, ya que estés más bien, podrás tener tiempo de repente para seguir compartiendo la palabra de Dios, mija. Si tú gustas, aquí estamos para seguir evangelizando. Gracias, queridos hermanos, por lo que nos han estado acompañando. Muchos saludos, de verdad, que Dios les siga bendiciendo con ánimo, con ganas, con perseverancia para seguir escuchando la palabra de Dios. Gracias. No se les olvide elevar una petición a Dios, una oración por su programa, por este programa que el Señor ha puesto en nuestras manos. Nos despedimos encomendando nuestras vidas en las manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, para que ella las presente al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, queridos hermanos, y nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Que Dios les bendiga, pasen una excelente semana.